Hoy vamos a ver de traslación y rotación de un cuerpo rígido, la energía cinética, y esto entra dentro de lo que es rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil. Bien, ¿qué es esto de traslación y rotación de un cuerpo rígido? Habíamos estudiado en física hasta el momento dos casos. Uno de traslación, que es por ejemplo cuando tenemos un auto y el auto va de un lugar a otro. Quiere decir que se traslada de un lado a otro. Y ahí habíamos visto cinemática, proyectiles, cinemática en 2 dimensiones, cinemática en 3 dimensiones, problemas de dinámica, etc. Pero ya en estas dos últimas unidades, la de cinemática rotacional y dinámica rotacional, habíamos visto que un cuerpo tiene rotación cuando está girando en torno a un eje. Es decir, el cuerpo gira, pero no se mueve del lugar, simplemente está girando sobre un eje fijo. Así habíamos analizado los problemas hasta ahora, en el cual por un lado habíamos visto todas las situaciones que involucran un cuerpo que se traslada de un lado al otro, y habíamos visto diferentes casos donde el cuerpo que está rotando gira sobre un eje fijo. Pero, ¿qué pasa si hacemos las dos? Bueno, se va trasladando y a la vez va rotando. Es decir, tenemos el martillo, acá está el eje de rotación y lo que hacemos es que rote en torno a este eje, pero que a la vez se traslade rotando. Entonces por un lado se traslada y por otro lado rota en torno al eje. En este caso, como acabamos de ver, el eje de rotación se mueve, no está fijo. Se traslada de un lado a otro. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. El caso combinado de traslación con rotación, es decir, cuando un cuerpo que está rotando en torno a un eje se mueve de un lado a otro. Entonces, repitiendo, al movimiento de recién de traslación y rotación se lo puede analizar como un cuerpo que se traslada y un cuerpo que está rotando en torno a su eje de rotación. Todo movimiento de un cuerpo que tiene rotación y traslación lo podemos analizar por separado, analizando la traslación del centro de masa del cuerpo y la rotación en torno al eje de masa del centro, o si gira en un eje fijo que no está en el centro de masa, usamos el teorema de Steiner. La combinación nos daba este movimiento de rototraslación o de traslación y rotación. Entonces este tipo de movimiento de un cuerpo rígido, como por ejemplo este cubo, que se traslada pero a la vez está girando. Es decir, su centro de masa se va trasladando y a la vez el cuerpo está girando por un eje que pasa por su centro de masa. A este tipo de movimiento combinado siempre lo vamos a poder analizar de dos formas. Una es analizando los movimientos independientes de traslación del centro de masa. Y la otra es analizar la rotación alrededor del centro de masa. Es decir, separamos al movimiento en dos partes. Una, cómo se mueve el centro de masa, y otra, cómo gira el cuerpo en torno al eje que pasa por su centro de masa. Para este tipo de movimiento, lo que nos vamos a preguntar es cuál es la energía cinética. Es decir, qué energía cinética tiene este cuerpo que se traslada, pero a la vez está rotando. Bien. La energía cinética va a ser la suma de la energía cinética asociada al movimiento del centro de masa, que es la fórmula que habíamos venido usando en la unidad de trabajo y energía, que nos dice que la energía cinética de traslación es igual a 1/2 de la masa del cuerpo, en este caso el cubo, por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Y además lo que vamos a hacer es sumarle la energía cinética de rotación alrededor del centro de masa. Esto es lo que aprendimos en la unidad anterior de cinemática y la rotación de cuerpos rígidos, que nos dice que la energía cinética de rotación es igual a 1/2 del momento de inercia del centro de masa por la velocidad angular del cuerpo al cuadrado. Es decir, si sumamos estas dos ecuaciones, nos va a quedar la energía cinética total del cuerpo, que es 1/2 de la masa de la velocidad del centro de masa al cuadrado, más 1/2 del momento de inercia del cuerpo en torno a un eje que pasa por su centro de masa por la velocidad angular al cuadrado. Es decir, esto es la energía cinética debido a la traslación, que se debe a que el eje va de un lado hacia otro, y esta es la energía cinética de rotación, que se debe a que el cuerpo está girando con una velocidad angular mientras se traslada.
Ya con esta ecuación, que es la ecuación de energía cinética para un cuerpo rígido que tiene traslación y rotación combinados, es suficiente. Ya hemos visto cuál es el tipo de problema que vamos a analizar ahora, que es cuando un cuerpo se traslada, pero a la vez rota. Es decir, a un cuerpo que está rotando sobre un eje fijo, ahora el eje no es fijo, sino que el eje se mueve, entonces se mueve todo el cuerpo mientras está rotando. Para ese tipo de problemas usamos esta ecuación de energía cinética. Entonces, ahora lo que vamos a hacer en la segunda parte del video es demostrar esta ecuación. Es decir, cómo sabemos que esta ecuación nos da realmente la energía cinética de un cuerpo que está rotando y trasladándose. Entonces, esta segunda parte va a ser un poco más pesada porque vamos a demostrar esta ecuación, es decir, vamos a demostrar que esta ecuación es verdadera y que realmente nos da la energía cinética de un cuerpo con este tipo de movimiento. Pero esto normalmente nos los piden a los ingenieros o a los licenciados en física. Entonces, si no estás en este grupo, ya con esto es suficiente y podés resolver los problemas. Pero si sos un futuro licenciado en física o ingeniero, te invito a que veas la segunda parte del video donde vamos a demostrar esta ecuación. Lo que vamos a hacer es... vamos a considerar una partícula de masa MI de un cuerpo rígido. Tenemos el cubo de recién que está girando en torno a un eje que pasa por su centro de masa con una velocidad angular omega. Y vamos a considerar una partícula de masa M sub i de cualquier parte del cubo. Como vemos, esta partícula de masa MI se va a mover en una trayectoria circular que está trazada por esta línea punteada en azul, ya que el cuerpo está girando en torno al eje. A la vez, la partícula se encuentra a una distancia perpendicular del eje de rotación R sub i y se mueve con una velocidad v sub i respecto a un marco de referencia inercial. Pero tenemos que además este cubo, como veíamos recién, está girando en torno al eje que pasa por su centro de masa con una velocidad angular omega, pero además se traslada, es decir que el centro de masa del cuerpo tiene una velocidad de centro de masa respecto al sistema de referencia inercial. ¿Por qué? Porque este cubo se va moviendo de un lado de la pantalla al otro con la velocidad del centro de masa. ¿Por qué hacemos este punto en el centro del cubo representando al centro de masa del cuerpo? ¿Y por qué decimos que medimos la velocidad del centro de masa? Como vimos en cinemática de la rotación de un cuerpo rígido, un cuerpo homogéneo que está formado por miles de partículas en masa sub i puede ser representado perfectamente por un solo punto que está ubicado en el centro de masa del cuerpo. Entonces, la pregunta va a ser, ¿cuál es esta velocidad v sub i de la partícula de masa i con respecto a un marco de referencia inercial? Bien, la velocidad va a ser la siguiente. Va a ser la suma de la componente de la velocidad de esta partícula MI paralela al eje de rotación, es decir, exactamente perpendicular al vector posición o a la distancia perpendicular al eje de rotación, que esta es la velocidad tangencial de la partícula respecto a la trayectoria, que es el radio por la velocidad angular. Y esta es la velocidad de la partícula respecto al eje de rotación, que como decimos, si la multiplicamos a la velocidad angular por el radio, obtenemos esta velocidad relativa de la partícula respecto al eje de rotación. Es decir, si tuviera solamente esta velocidad, el cuerpo está girando. Pero como el centro de masa se va moviendo, mientras va girando, tenemos este vector velocidad v sub i, que es el que queremos obtener. En velocidad relativa, en la unidad de cinemática en 2 y 3 dimensiones, vimos que este vector velocidad va a ser la suma de la velocidad de la partícula respecto al eje de rotación más la velocidad del eje de rotación. Es decir, es la suma vectorial de la velocidad del centro de masa y la velocidad de la partícula respecto al centro de masa. ¿Cómo se escribe esto? Bien, la velocidad de la partícula y respecto a un marco de referencia inercial es igual a la velocidad del centro de masa más la velocidad de la partícula respecto al centro de masa. Si no se acuerdan con un marco de referencia inercial, vean el video que vimos en la unidad de dinámica donde explicamos que un marco de referencia inercial básicamente es un sistema de referencia, es decir, un sistema de ejes coordenados, una escala de tiempo y a la vez ese sistema de medida tiene que estar quieto o moverse a velocidad constante, es decir, estar en reposo.
Bueno, ahora la pregunta es ¿cuál es la energía cinética de esta partícula en masa I respecto al marco de referencia inercial? La energía cinética va a ser 1/2 de la masa de la partícula I por la velocidad de la partícula I elevada al cuadrado. Pero como esta velocidad está elevada al cuadrado, va a ser lo mismo que la velocidad de la partícula I, producto escalar, la velocidad de la partícula I. Si no se acuerdan cómo se hace un producto escalar entre vectores, acá les dejo el link del video de producto escalar entre vectores. Y lo que vamos a hacer ahora es reemplazar donde está la velocidad de la partícula I, vamos a reemplazar todo este lado de la igualdad de la ecuación que armamos recién. Entonces nos queda que la energía cinética de la partícula I es igual a 1/2 de la masa de la partícula I por la velocidad del centro de masa más la velocidad de la partícula relativa al centro de masa, producto escalar la velocidad del centro de masa más la velocidad de la partícula relativa al centro de masa. Ahora lo que vamos a hacer es desarrollar este producto, entonces lo que hacemos es lo siguiente. La velocidad del centro de masa por la velocidad del centro de masa más la velocidad del centro de masa por la velocidad de la partícula relativa al centro de masa, más la velocidad relativa de la partícula respecto al centro de masa por la velocidad del centro de masa, más la velocidad relativa de la partícula al centro de masa por la velocidad de la partícula relativa al centro de masa. Entonces nos queda que la energía cinética de la partícula I es igual a 1/2 de la masa de la partícula I por la velocidad del centro de masa al cuadrado más 2 por la velocidad del centro de masa, producto escalar la velocidad de la partícula relativa al centro de masa, más la velocidad de la partícula relativa al centro de masa al cuadrado. Bien, ahora obtuvimos la energía cinética de esta partícula en masa I, entonces la energía cinética de todo el cubo, que está formado por cientos de estas partículas en masa MI, va a ser la sumatoria de la energía cinética de cada partícula que conforma el cuerpo. Si desarrollamos este producto de 1/2 de la masa sub I por cada uno de los términos que están en paréntesis y aplicamos sumatoria, nos va a quedar que la energía cinética del cuerpo es igual a la sumatoria de 1/2 de la masa sub de la partícula I por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más la sumatoria de la masa sub I por la velocidad del centro de masa por la velocidad de la partícula relativa al centro de masa, más la sumatoria de 1/2 de la masa de la partícula I por la velocidad de la partícula I elevada al cuadrado. Bien, si sacamos factor común en cada término, lo que se puede sacar como factor común nos va a quedar que el primer término de la ecuación, fíjense que es la sumatoria de las masas de las partículas. Si la sumatoria de las masas de la partícula va a ser la masa total del cubo, es decir, es la masa total del cuerpo. Es 1/2 de la masa del cuerpo por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Este segundo término es 0. ¿Por qué? Porque si se fijan es la velocidad del centro de masa por la velocidad del cuerpo relativa al centro de masa, que es 0. Es decir, es la masa del cuerpo multiplicada por la velocidad del centro de masa relativa al centro de masa, que es 0. Es el producto escalar entre dos vectores paralelos, que es 0. Bien, y este último término, ya lo vimos en un video que acá les dejo el link de energía cinética en movimiento rotacional, es lo siguiente, mira, no se hagan problema. Fíjense que es la suma de la energía cinética de la partícula con respecto al centro de masa. ¿Qué es esto? Es la energía cinética que le produce esta velocidad de la partícula relativa al centro de masa de todas las partículas que forman el cuerpo. Y esta velocidad es el radio de la partícula por la velocidad angular. Quiere decir que está debida a la velocidad angular del cuerpo y a la masa del cuerpo. ¿Cómo habíamos obtenido esta ecuación en el video que le acabo de dejar el link? Era lo siguiente. Sabemos que la velocidad de la partícula es igual al radio por la velocidad angular, que es el vector amarillo, que es tangente a la trayectoria, que es este círculo azul, y es perpendicular al vector posición respecto al eje de rotación. La altura a la que estaba respecto al eje de rotación no importaba, y ya habíamos demostrado por qué en videos anteriores. Entonces nos queda que la sumatoria de 1/2 de la masa sub I por la velocidad relativa de la partícula I respecto al eje de rotación elevado al cuadrado va a ser igual a que donde está la velocidad relativa de la partícula I, vamos a reemplazar este lado de la igualdad y nos va a quedar
que es igual a 1/2 de la sumatoria de la masa sub i por el radio por la velocidad angular de la partícula i elevada al cuadrado. Si lo reescribimos, esto nos queda que es 1/2 de la sumatoria de la masa i por el radio de la partícula i elevado al cuadrado por la velocidad angular de la partícula i elevada al cuadrado. Este radio es la distancia perpendicular al eje de rotación. Y si vemos esta sumatoria de la masa sub i por el radio de la partícula sub i elevado al cuadrado, es la definición de momento de inercia del cuerpo respecto a un eje que pasa por el centro de masa, que eso es lo que mostramos en el video de energía cinética de un cuerpo rotacional. Entonces podemos escribir que este término es 1/2 del momento de inercia del centro de masa por la velocidad angular del cuerpo al cuadrado. ¿Por qué sacamos el subíndice i de la velocidad angular? Porque todo el cuerpo rota con la misma velocidad angular. Lo que cambia es esta velocidad lineal en amarillo, que mientras más cerca está el eje de rotación es más chica y mientras más lejos está el eje de rotación es más grande. Ahora, si reemplazamos todo lo que obtuvimos en esta ecuación, nos va a quedar que este término, como vimos, es 1/2 de la masa del cuerpo por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Es decir, la energía cinética de un cuerpo debida a traslación. Este término vimos que era 0, porque es el producto escalar entre la velocidad del centro de masa por la masa del cuerpo por la velocidad relativa al centro de masa, que es 0. Son dos vectores paralelos. Y este término acabamos de obtener que es 1/2 del momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa del cuerpo por la velocidad angular del cuerpo elevada al cuadrado. Así nos queda que la energía cinética de un cuerpo con movimiento de rotación y traslación es la suma de la energía cinética debida a la traslación del cuerpo más la energía cinética debida a la rotación del cuerpo. Dicho de otra forma, es 1/2 de la masa del cuerpo por la velocidad del centro de masa del cuerpo al cuadrado más 1/2 del momento de inercia del centro de masa por la velocidad angular del cuerpo elevada al cuadrado. Y ya demostramos que esta ecuación da la energía cinética de un cuerpo rígido con movimientos de traslación y rotación combinados. Bien, ¿y qué nos dice esta ecuación? Esta ecuación nos dice que la energía cinética de un cuerpo con movimiento de traslación y rotación combinados es la suma de las energías cinéticas debidas a la traslación y a la rotación del cuerpo. Es decir, por un lado analizamos la energía cinética debido a la traslación y por otro lado analizamos la energía cinética debido a la rotación y como son escalares simplemente las sumamos. Ahí ya este tema queda explicado. Lo que vamos a hacer en el video siguiente es explicar un caso particular muy famoso de este tipo de movimiento de rotación y traslación, que es cuando una rueda de un auto gira y se traslada, pero está quieta en el punto de contacto con la tierra. ¿Sí? Así como sonó, quieta. Cuando la rueda gira del auto, en el punto de contacto con la tierra está quieta. Bien, y una vez que expliquemos ese video, vamos a hacer varios ejercicios donde vamos a aprender a usar esta ecuación y vamos a resolver todos los problemas que involucran este tipo de ecuación. Si te sirvió el video, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.